Yalitza Aparicio nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, un municipio enclavado en la región mixteca del estado de Oaxaca, en México. Su historia no comienza en los escenarios ni bajo los reflectores, sino en un entorno humilde, marcado por las tradiciones, el esfuerzo familiar y una profunda conexión con sus raíces indígenas. Hija de una madre maestra y un padre trabajador del campo, Yalitza creció en un ambiente donde la educación y la disciplina eran pilares fundamentales. Desde pequeña, fue testigo del sacrificio constante de sus padres, quienes, a pesar de las limitaciones económicas, hicieron todo lo posible por ofrecerle oportunidades que ellos no tuvieron. Esta dualidad entre la carencia material y la riqueza cultural definió gran parte de su carácter. Durante su infancia, Yalitza fue una niña reservada, observadora, con una sensibilidad particular hacia su entorno. No era una niña que soñara con la fama ni con la actuación. De hecho, su aspiración inicial estaba lejos del mundo artístico. Quería seguir los pasos de su madre y convertirse en maestra. Para ella, enseñar era una forma de devolver a su comunidad lo que había recibido. Su paso por la escuela fue discreto pero constante. No destacaba por buscar protagonismo, sino por su responsabilidad y compromiso. Sus profesores la describían como una alumna aplicada, con una gran capacidad de empatía. En su entorno, nadie imaginaba que aquella joven tranquila, de mirada profunda, algún día sería reconocida a nivel internacional. La vida de Yalitza cambió de manera inesperada cuando acompañó a su hermana a una audición para una película. En ese momento, ella no tenía intención de participar. Sin embargo, por una serie de circunstancias casi fortuitas, terminó siendo considerada por el equipo de casting. Lo que parecía un simple acompañamiento se convirtió en el inicio de un giro radical en su vida. Sin formación actoral previa, sin experiencia frente a cámaras, Yalitza se enfrentó a un proceso completamente desconocido. Al principio, la incertidumbre y el miedo la invadieron. ¿Podría alguien sin preparación lograr algo en un mundo tan exigente? Pero también había en ella una curiosidad silenciosa, una disposición a aprender y a adaptarse. Este momento marcó el comienzo de una transición compleja. De una joven con un futuro aparentemente definido en la educación, a una figura que empezaba a ser observada por la industria cinematográfica. No fue una transformación inmediata ni sencilla. Hubo dudas, presiones internas y externas, y el peso de representar algo más grande que ella misma. Además, su identidad indígena, lejos de ser un obstáculo, comenzó a convertirse en un elemento central de su narrativa personal. En una industria donde la representación ha sido históricamente limitada, su presencia empezaba a abrir conversaciones importantes. Sin embargo, en esta etapa inicial, Yalitza aún no era plenamente consciente del impacto que tendría. En su entorno familiar, la noticia de su participación en el proyecto generó reacciones mixtas. Por un lado, orgullo. Por otro, preocupación. El mundo del espectáculo era desconocido, incluso intimidante. Sus padres, especialmente su madre, se preguntaban si ese camino sería seguro para ella. Pero también reconocían la determinación de su hija. Así, entre dudas y expectativas, Yalitza Aparicio dio sus primeros pasos en un terreno completamente nuevo. No lo hizo con la seguridad de una actriz experimentada, sino con la honestidad de alguien que simplemente estaba viviendo una oportunidad inesperada. Lo que comenzó como una coincidencia, pronto se convertiría en una de las historias más sorprendentes del cine contemporáneo. Pero en ese momento, Yalitza aún era solo una joven de Tlaxiaco, intentando comprender el rumbo que su vida estaba a punto de tomar. El nombre de Yalitza Aparicio comenzó a resonar con fuerza tras su participación en Roma, la aclamada película dirigida por Alfonso Cuarón. Lo que inicialmente parecía una oportunidad aislada, pronto se transformó en un fenómeno global que cambiaría para siempre su destino. Desde el momento en que fue elegida para interpretar a Cleo, Yalitza se enfrentó a un reto monumental. No solo debía actuar sin experiencia previa, sino también encarnar a un personaje profundamente humano, lleno de matices emocionales.
Bajo la dirección exigente de Cuarón, el proceso de rodaje fue intenso, meticuloso y emocionalmente demandante. El estilo de dirección de Cuarón, caracterizado por su perfeccionismo y atención obsesiva al detalle, llevó a Yalitza a explorar emociones que nunca antes había enfrentado. Escenas largas, repeticiones constantes y una búsqueda incansable de autenticidad marcaron cada jornada. Para una actriz debutante, aquello no era solo un aprendizaje, sino una prueba constante de resistencia emocional. A pesar de las dificultades, el resultado fue extraordinario. Roma no solo fue un éxito de crítica, sino también un símbolo cultural. La interpretación de Yalitza fue elogiada por su naturalidad y profundidad, algo que sorprendió incluso a los expertos más escépticos. De la noche a la mañana, pasó de ser una desconocida a una de las figuras más comentadas del cine internacional. Las nominaciones no tardaron en llegar. Yalitza fue nominada al premio de la Academy Awards como Mejor Actriz, un logro histórico que la convirtió en una de las pocas mujeres indígenas en alcanzar tal reconocimiento. Su presencia en la alfombra roja no solo representaba un triunfo personal, sino también un avance simbólico en la inclusión dentro de la industria. Sin embargo, la fama trajo consigo una nueva realidad. La joven que había crecido en Tlaxiaco ahora se encontraba en el centro de la atención mediática global. Entrevistas, eventos, sesiones fotográficas, todo formaba parte de una rutina que contrastaba radicalmente con su vida anterior. Con la admiración también llegaron las críticas. Algunos sectores cuestionaron su talento, insinuando que su éxito se debía más a su historia que a su capacidad actoral. Otros, lamentablemente, recurrieron a comentarios discriminatorios, evidenciando las profundas desigualdades aún presentes en la sociedad. A pesar de ello, Yalitza mantuvo una postura firme y digna. En lugar de responder con confrontación, optó por utilizar su voz para visibilizar problemáticas sociales, especialmente aquellas relacionadas con las comunidades indígenas y la igualdad de oportunidades. Su figura trascendió el cine y se convirtió en un referente cultural. Además, su imagen comenzó a aparecer en campañas internacionales, portadas de revistas de prestigio y colaboraciones con importantes marcas. Esto consolidó su estatus como una figura influyente, capaz de conectar con audiencias diversas alrededor del mundo. No obstante, detrás del brillo de los reflectores, la presión era constante. La expectativa de mantener el éxito, de demostrar que no era un caso aislado, pesaba sobre sus hombros. Cada nuevo proyecto, cada aparición pública era analizada con lupa. La relación profesional con Alfonso Cuarón, que inicialmente había sido vista como una colaboración exitosa, comenzó a ser interpretada desde múltiples perspectivas. Mientras algunos la consideraban una alianza artística ejemplar, otros empezaban a cuestionar las dinámicas detrás del proceso creativo. Así, el ascenso de Yalitza Aparicio no fue solo una historia de éxito, sino también el inicio de un camino lleno de desafíos. La fama, lejos de ser un destino final, se convirtió en un terreno complejo donde debía aprender a moverse con cautela. De una joven sin experiencia a un ícono internacional en cuestión de meses, su historia capturó la atención del mundo. Pero este nuevo capítulo también abriría la puerta a tensiones, cuestionamientos y verdades que, con el tiempo, saldrían a la luz. Tras el impacto mundial de Roma, la vida de Yalitza Aparicio cambió de forma irreversible. Sin embargo, lejos de las alfombras rojas y los aplausos, existía una realidad mucho más compleja, la de su vida personal, marcada por tensiones silenciosas, sacrificios y una constante lucha por mantener el equilibrio entre su identidad original y su nueva imagen pública. Para Yalitza, la familia siempre fue el núcleo de su existencia. Criada en un entorno donde los lazos familiares eran sagrados, el éxito repentino no solo representó una oportunidad, sino también una amenaza a esa estabilidad. Su madre, figura clave en su vida, continuaba siendo su mayor apoyo, pero también quien más se preocupaba por los cambios que la fama traía consigo. El contraste era evidente. Mientras el mundo la celebraba, su familia debía adaptarse a una nueva realidad, donde la privacidad prácticamente desaparecía. Las visitas al pueblo,
antes simples y cotidianas, se transformaron en eventos mediáticos. La tranquilidad de su hogar ya no era la misma. En el terreno sentimental, Yalitza siempre ha sido discreta. A diferencia de muchas figuras públicas, evitó exponer su vida amorosa. Sin embargo, esa misma discreción alimentó rumores, especulaciones y narrativas construidas por terceros. Se le vinculó con diversas personas, pero pocas veces hubo confirmaciones claras. Esta situación generó una presión adicional. Por un lado, el deseo de proteger su intimidad. Por otro, la insistencia constante de los medios por descubrir detalles ocultos. Esta tensión creó una especie de barrera emocional que la llevó a ser aún más reservada. Se dice que en algún momento, la distancia entre su vida profesional y personal comenzó a afectar sus relaciones más cercanas. Los compromisos laborales, los viajes constantes y la exposición mediática dificultaban mantener vínculos estables. No se trataba solo de falta de tiempo, sino de una transformación interna. Yalitza ya no era la misma joven de Tlaxiaco. Dentro de su círculo íntimo, también surgieron diferencias. Algunas personas cercanas no lograban comprender su nueva realidad, mientras que otras cuestionaban ciertas decisiones relacionadas con su carrera. Este tipo de conflictos, aunque no siempre visibles, dejaron huellas importantes. Además, el peso de representar a una comunidad entera también influyó en su vida personal. Cada acción, cada palabra, era interpretada como un reflejo de algo más grande. Esto limitaba su libertad y aumentaba la presión sobre sus elecciones, incluso en el ámbito afectivo. En cuanto a la posibilidad de formar una familia propia, Yalitza ha mantenido una postura prudente, aunque en algunas entrevistas ha expresado su interés en el futuro. También ha dejado claro que no es una prioridad inmediata. Su enfoque ha estado más orientado a consolidar su identidad y su propósito. Sin embargo, detrás de esa imagen serena, muchos se preguntan cuánto ha tenido que sacrificar. ¿Cuántas relaciones quedaron en el camino? ¿Cuántas decisiones personales fueron postergadas por exigencias profesionales? Lo cierto es que la historia de Yalitza Aparicio no es solo la de una actriz que alcanzó la fama, sino la de una mujer que ha tenido que reconstruirse constantemente, enfrentando desafíos emocionales que rara vez se muestran al público. Entre el amor, la lealtad familiar y las tensiones internas, su vida personal se convirtió en un terreno complejo. Un espacio donde las certezas se mezclan con dudas, y donde cada elección implica un costo. Así, mientras el mundo seguía admirando su trayectoria, en su interior se desarrollaba una lucha silenciosa. Una lucha por no perderse a sí misma en medio del éxito. Y es precisamente en este contexto donde comienzan a surgir versiones, testimonios y declaraciones que pondrían en duda la aparente armonía de su historia profesional. Con el paso del tiempo, el nombre de Yalitza Aparicio no solo estuvo ligado al éxito de Roma, sino también a una serie de interpretaciones, rumores y narrativas mediáticas que comenzaron a rodear su relación profesional con Alfonso Cuarón. Tras años en silencio, Yalitza Aparicio confesó: Alfonso Cuarón fue una pesadilla. No debe entenderse como una afirmación literal confirmada públicamente, sino como el resultado de una construcción mediática basada en percepciones, interpretaciones y fragmentos de entrevistas que, con el tiempo, fueron amplificados. Durante el rodaje de Roma, múltiples testimonios han señalado que el proceso fue exigente. Cuarón es conocido por su estilo meticuloso, casi obsesivo, donde cada detalle importa. Para una actriz sin experiencia como Yalitza, esto pudo haber representado un entorno desafiante, incluso abrumador en ciertos momentos. En algunas entrevistas, Yalitza ha mencionado lo complejo que fue adaptarse a un ritmo de trabajo tan intenso. Ha hablado del nivel emocional que implicaban ciertas escenas, del desgaste psicológico y de la presión por cumplir con expectativas muy altas. Sin embargo, también ha reconocido que ese proceso fue fundamental para su crecimiento. Aquí es donde nace la ambigüedad. Lo que para algunos fue una experiencia formativa, para otros fue reinterpretado como una vivencia difícil, incluso negativa. La línea entre exigencia artística y incomodidad personal es, muchas veces, difusa.
Los medios, en su búsqueda constante de titulares impactantes, comenzaron a reconstruir esta historia bajo un enfoque más dramático. Frases sacadas de contexto, silencios interpretados como conflictos y la ausencia de declaraciones directas alimentaron una narrativa que poco a poco tomó fuerza. Además, el hecho de que Yalitza no respondiera abiertamente a estas versiones durante un tiempo prolongado contribuyó a intensificar las especulaciones. Su silencio fue interpretado de múltiples maneras: prudencia, incomodidad o incluso desacuerdo. Por otro lado, dentro de la industria también surgieron opiniones divididas. Algunos defendían el método de Cuarón como parte de un proceso creativo necesario para alcanzar el nivel de autenticidad que Roma logró. Otros cuestionaban si ese tipo de exigencia era apropiado para alguien sin formación actoral. Sin embargo, nunca hubo una declaración directa por parte de Yalitza que calificara su experiencia como una pesadilla en el sentido estricto de la palabra. Lo que sí existió fue un reconocimiento implícito de que no fue un camino fácil. Este tipo de situaciones pone en evidencia cómo se construyen las historias en el mundo del espectáculo. No siempre se basan en hechos concretos, sino en interpretaciones que, repetidas una y otra vez, terminan adquiriendo apariencia de verdad. En cuanto a posibles escándalos en su carrera, Yalitza ha mantenido una imagen relativamente limpia, más allá de críticas y comentarios discriminatorios que enfrentó al inicio de su fama. No ha estado envuelta en polémicas graves que comprometan su trayectoria. Sin embargo, la presión mediática y la constante necesidad de generar contenido han hecho que su nombre sea utilizado en múltiples ocasiones para crear titulares sensacionalistas. Este fenómeno no es exclusivo de ella, pero en su caso adquiere una dimensión particular debido a su historia y a lo que representa. A pesar de todo, Yalitza ha sabido mantenerse firme. No ha recurrido a confrontaciones públicas ni ha alimentado controversias innecesarias. Su estrategia ha sido clara: dejar que su trabajo y su postura hablen por ella. La historia de Yalitza Aparicio es, sin duda, una de las más singulares del cine contemporáneo. Desde sus humildes orígenes en Tlaxiaco hasta su irrupción en la escena internacional con Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, su trayectoria así ha estado marcada por contrastes profundos: éxito y presión, reconocimiento y crítica, silencio y exposición. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo una joven sin experiencia actoral logró posicionarse en uno de los escenarios más exigentes del mundo. Pero más allá de los premios, las nominaciones y la fama, lo que realmente define a Yalitza es su capacidad de adaptación y resiliencia, que acompaña esta historia, controvertido, llamativo, diseñado para captar la atención. Refleja una realidad frecuente en el mundo mediático: la simplificación de procesos complejos en frases impactantes. Sin embargo, al analizar los hechos con mayor profundidad, queda claro que la relación profesional entre Yalitza y Cuarón no puede reducirse a una etiqueta negativa. Sí, hubo exigencia. Sí, hubo momentos difíciles. Pero también hubo aprendizaje, crecimiento y una transformación personal que difícilmente habría ocurrido en un entorno más cómodo. Lo que algunos interpretan como una experiencia negativa, otros lo ven como una etapa formativa clave. En este sentido, es importante reconocer que el éxito no siempre llega de la mano de la facilidad. Muchas veces, implica enfrentar situaciones incómodas, salir de la zona de confort y cuestionar las propias capacidades. Yalitza, sin proponérselo, vivió todo esto en su primer proyecto. En cuanto a las críticas y los cuestionamientos que ha recibido, lejos de debilitarla, han contribuido a fortalecer su identidad. Ha sabido convertir los ataques en oportunidades para visibilizar temas importantes, como la representación indígena, la igualdad y el respeto cultural. Su papel como figura pública ha evolucionado. Ya no es solo la actriz revelación de Roma, sino una voz influyente que trasciende el cine. Su presencia en espacios internacionales, su participación en causas sociales y su compromiso con su comunidad reflejan una madurez que va más allá de su carrera artística. Por supuesto, no todo ha sido perfecto.
Como cualquier persona expuesta a un cambio tan radical, ha tenido que enfrentar errores, dudas y momentos de incertidumbre. Algunas decisiones pudieron haber sido cuestionadas, ciertas situaciones malinterpretadas, pero eso forma parte del proceso humano. Lo importante es cómo se responde ante esos desafíos. Yalitza no eligió el camino de la confrontación ni del escándalo. Optó por la coherencia, la discreción y el trabajo constante. En un entorno donde la polémica suele ser una herramienta de visibilidad, ella ha construido su imagen desde otro lugar. Hoy, su legado no se limita a una película ni a un titular. Representa una ruptura con los estereotipos, una apertura hacia nuevas narrativas y una inspiración para quienes, como ella, provienen de contextos poco representados. Su historia nos recuerda que el valor de una persona no se define por los rumores ni por las interpretaciones externas, sino por la consistencia de sus acciones a lo largo del tiempo. Y quizá esa sea la verdadera conclusión. No importa cuán compleja sea la historia, lo esencial siempre será la capacidad de seguir adelante, aprender y dejar una huella auténtica.